como siempre se me olvida esto. Cuando estamos hablando, Dios puso esta serie en mi corazón, aún antes obviamente de lo que está ocurriendo en Israel, porque exactamente lo que estamos hablando es la continua batalla del pueblo de Dios, digo el pueblo de Dios, y explicamos esto un poco la semana pasada, durante el Antiguo Testamento, básicamente. Esto está ocurriendo, el libro de hoy es 450, 400 años antes de la muerte de Jesucristo. El pueblo de Dios básicamente fue escogido Abraham. Dios escogió un hombre para comenzar una nación, el cual viene a ser el pueblo de Dios. ¿El pueblo de qué? De Israel, para representar y glorificar el nombre de Dios aquí en la tierra. Entonces ellos llegaron, y si va leyendo el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan el libro de Nehemías? Básicamente que Nehemías fue entonces a reconstruir, después que estuvieron 70 años, ¿ok?, como esclavos en Babilonia. O sea, Dios permitió, le dio permiso a Nabucodonosor ser parte de la disciplina de Dios para su pueblo, Y fue advertido en el libro de Jeremías que se arrepintieran porque iban a estar cautivos 70 años. Ahí es donde vemos la historia donde estuvo Daniel en la oración. Daniel capítulo 6 entendió la profecía, o la profecía que Jeremías ya había puesto, por lo cual oró correctamente y no oró por liberación, porque él estaba en medio de ¿qué? De la esclavitud, y él ya sabía que iban a estar ahí en Babilonia por 70 años. Nuestra oración no está basada en lo que queremos o en lo que deseamos, sino en la palabra de ¿qué? De Dios. ¿Okay? Por eso entonces él oró correctamente. Hoy en día, cuando oramos correctamente, podemos orar por la paz, y sabemos que nunca va a haber una paz perfecta hasta que venga Cristo, porque va a haber una paz cuando venga ¿qué? El anticristo. Obviamente, dos personas que me preguntaron el otro día, obviamente Putin ni Trump eran anticristo. ¿Y sabe por qué yo lo sé? Porque el anticristo va a ser agradable a las personas. ¿Ok? Un sentido. Va a ser alguien que elocuente a las personas. No estoy hablando mal del gobierno, es simplemente el carácter de las personas quien son. Esto ocurrió 587 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor nuevamente tomó control, y hoy Babilonia se conoce como Irak. ¿Han oído de ese país, verdad? Irak y sus vecinos Irán. Nada, les puedo decir algo, no se preocupen, bueno, no es que no se preocupen por esta guerra en un sentido, porque esta no es la guerra de Ezequiel, no es la guerra final. Y pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque en la palabra de Dios, en la guerra final, Estados Unidos no aparece. Y Estados Unidos está bien envuelto en esta guerra, no solamente Estados Unidos, Raimundo y todo el mundo, como decimos nosotros, básicamente. Rusia aparece, Turquía aparece, no sé, tengo que estudiar un poco más a ver si China aparece, pero no puedo decirle ahora mismo, creo que sí, pero básicamente está en la guerra final. Lo más importante es que la guerra viene. ¿Okay? Hay una frase que yo me aprendí cuando pequeño, que en guerra avisada, eso es una mentira. En guerra avisada muere menos gente, pero muere gente. ¿Ok? ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor viene, y muchos se van a quedar. Muchos no van a oír, escuchar el llamado, y la palabra favorita del diablo y Satanás es mañana. Como si mañana iba a ¿qué? Fuera a llegar. Empieza aquí la profecía, y vemos cómo básicamente el imperio, o los imperios que habían tratado siempre de enfrentar a Israel, todos eventualmente sucumbían, porque era el pueblo de Dios. Ahora vamos a Malaquías, donde el nombre de Malaquías se llama mensajero, y está dando el mensaje de Dios al pueblo que ya había regresado y estaba en Jerusalén. Nos vimos la semana pasada a Ageo, y Ageo básicamente los confrontó porque las murallas estaban reconstruidas por el libro de Nehemías. Entonces en el libro de Esdras continuó la reconstrucción, pero entonces ellos vienen y reconstruían sus hogares, sus casas, pero no habían reconstruido ¿qué? El templo de Dios, donde Dios viviera. ¿Ven las prioridades ahí? Pues a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia básicamente es un periódico de ayer, y no es de Héctor Lavoe, sino es un periódico de ayer
que nos deja saber lo que está ocurriendo ¿qué? Hoy día. Porque entonces nuestras prioridades, cuando vemos el Viejo Testamento, no se aplica su ley a nosotros, pero se aplica mucho ¿qué? De los principios que están ahí. Porque la pregunta es, ¿estás preparando tu templo, nuestro templo, para las cosas de qué? Del Señor. Porque el templo en aquella época era donde habitaba y vivía ¿quién? Dios, la presencia de Él, porque Dios es espíritu. Y Él está en todo lugar. Pero era su presencia manifestándose en su vida. Y por ejemplo, Dios está en este lugar, su presencia está en este lugar, pero hay una diferencia que su presencia está en este lugar a que se está manifestando ¿qué? ¿En nuestras qué? En nuestras vidas. En nuestras vidas. Porque hoy en día tú y yo, si le entregaste tu vida a Cristo, somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. La primera es la exhortación a los sacerdotes. ¿Qué nos está diciendo? Nos está tratando de decir Malaquías ahora aquí. Así como le había hablado a Zorobabel en el profeta de Ageo, y estaban reconstruyendo entonces el templo, y el templo no era el mismo del templo de Salomón, que era una versión, ¿cómo le podemos decir aquí? Cuando usted tiene el carro SE, que viene con todos los power, ¿verdad? O algo así, SSX. Sunroof y viene todas estas cosas. Este templo no era el mismo, pero se refería que la gloria de Dios no tiene que morar necesariamente en templos que preciosos como el de Salomón, sino su presencia simplemente quiere morar ¿qué? En nosotros. Entonces Él es una exhortación primeramente a los sacerdotes a honrar a Dios. No, quiero un recordatorio que si tú le entregaste tu vida a Cristo, Segunda de Pedro nos llama que nosotros somos ¿qué? Sacerdote, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Hoy en día todo cristiano es ¿qué? Es sacerdote, porque la única diferencia era que en el Viejo Testamento tú tenías que ir donde un sacerdote, a alguien que fuera un intermediario entre tú y Dios. Por eso no podías entrar en el lugar santo de los santos. Solamente el único permitido era el sacerdote y sin pecado, porque si entraba con pecado y amarraban una soga y lo traían. Y si nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, pero entonces nosotros tenemos acceso a Cristo Jesús y al Santo de los Santos basado en Él, no en nuestro comportamiento. Voy a explicar eso un poco más adelante. Entonces, primero le está dando una exhortación y le dice, le está recordando del amor de Dios para con ellos. Malaquías les dice, yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros diste, ¿en qué nos amasteis? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Dios hablando ahora, porque la pregunta que le hacen, ¿en qué nos amaste? Enséñanos tu amor. ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificaron y yo destruiré. Y los llamarán territorio de impiedad y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos los verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Es lo que está utilizando aquí básicamente uno de los misterios de la elección. Miren lo que yo hice por ustedes. Yo fui y escogí a Jacob. Ustedes son hijos de Jacob. Edom representa a los descendientes ¿de qué? De Esaú. Y aquí no nos da a entender, y la lección no nos da a entender básicamente por qué él escogió a Jacob y desechó a Esaú. Esaú básicamente menospreció ¿qué? Su primogenitura. En otras palabras, la bendición supuestamente era para el hijo ¿qué? El hijo mayor, no para ninguno de los otros hijos. Y podemos decir eso es injusto, pero tienen que entender lo que significa un patriarca. ¿Okay? El hijo mayor heredaba ¿qué? Todo. Heredaba todo. O sea, no es como hoy día. Si tú eres hijo segundo, estuviera frito. Pero la razón por la cual el hijo mayor heredaba todo era porque él era responsable. ¿Por quién? Por todo. Si usted dirá, entonces vea esto. La mujer, no importa si fuera hija mayor, no heredaba ¿qué? Nada. Se dice, pero pastor, entonces Dios es machista. No, entiendan lo siguiente.
Porque se supone entonces que la mujer eventualmente abandonara la familia para unirse ¿qué? A otro hombre que se encargara de ¿qué? De ella. ¿Están siguiendo? No era porque la mujer era categoría B o categoría C, era simplemente, básicamente, que ese era el orden ¿qué? De Dios. El patriarca que venía entonces a ser el hijo mayor, en este caso se acuerdan de Ruth y de Boaz, que de ahí salió la descendencia de ¿quién? De Jesucristo. Y ¿saben quién era una de las madres abuelas de Boaz, verdad? Rahab, la prostituta, que no era ni siquiera el pueblo de Israel. Porque la bendición fue ¿para quién? Para todos. Además, Rahab aparece en Hebreos en el hall de la antesala de la fe, o el hall de la fe, como llamamos nosotros. Entonces, él heredó y era encargado que de todo. Por eso Ruth no se podía casar con Boaz, porque había alguien que entre medio. Pero esa persona entonces negó, no quiso casarse con Ruth, la moabita, pero entonces Boaz la tomó. Y es una tipología de Cristo. Seguimos viendo a Cristo que coge personas que no importa tu pasado, tu estatus social, que no importa tu economía, ¿ok? Boaz representa a quien, a Cristo, y Él viene y murió por tus pecados y te acepta en la familia de Dios. Amén, menos mal, por lo menos hay una persona que está agradecida de eso. Estoy predicando, le parece que estatus alto aquí, o no sé. ¿Ok? Él está hablando entonces de su amor y dice, mira, yo los cogí a ustedes. Es como una adopción, básicamente. En una parte de adopción, el hijo no entiende nada acerca de qué, de amor, y a lo mejor no va a comprender hasta que sea adulto que alguien fue a otro país, ¿ok?, a buscarlo y lo adoptó. O en un nacimiento natural. Porque todos sabemos que traer un hijo a este mundo, ¿qué? Es un costo, es un dolor. A mi esposa yo no sé, pero parece que se le olvidaba el dolor. Fueron 6, ¿ok? Fueron 6, pero parece que se le olvidaba que el dolor, hay un costo, hay una pena de nuestro estilo de vida. Por eso él está hablando del amor hacia ellos, recordándole, mire cómo yo los he protegido a ustedes. Y mira como un Edom, los descendientes de él, nunca van a progresar, pero ustedes van a progresar. Lo que sucede es que ellos no estaban contentos con las disciplinas que habían ocurrido. Ya estaban en Jerusalén, ya habían construido sus casas, pero no se habían olvidado de qué, de su pasado, de su esclavitud. Aunque fue culpa de quién, de ellos, porque fueron por sus pecados que fueron disciplinados. Dios permitió eso, si eran castigados, disciplinados, para restaurarlos a ellos. Entonces, cuando no estamos contentos, por eso el versículo que siempre repito y repito dice, ¿estás contento con lo que tenéis ahora? Porque no te dejaré ni te desampararé. Si tú eres cristiano y te sientes desamparado o dejado, es porque no estás contento donde estás. Ahí está el pasaje. Porque si estás contento, y contento no es estar sonriéndote, alegre, sino contento en saber que Dios te ama y que Él no te va a dejar, ni Él te va a desamparar. Si estás abandonado, te sientes abandonado o desamparado, no es por Dios, porque Él hizo esa promesa. Por lo cual entonces que tú piensas que deberías estar en una mejor posición físicamente, materialmente, políticamente, no sé, pero Él te dice que Él no te ha dejado y no te va a desamparar. Es su promesa, es su amor para con nosotros. Dios aún le enseña esto a los sacerdotes, hablándole a ellos del cumplimiento de la promesa que los trae a la tierra, ¿qué? A la tierra prometida. Los sacerdotes no ven esto. Y lo que sucede es que cuando tratamos de entender a Dios, a pesar que para mí está bien claro, aquí en el Viejo Testamento lo vemos, recuerden que ellos no tienen el Viejo Testamento. Estaba escrito, pero ellos no lo leían como usted, ellos lo leíamos. Como me encanta nuevamente José, porque José en Génesis, él no tenía Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todo le viene para bien. Pero él tiene un sueño de Dios, una visión de Dios. Y usted dirá, pero pastor, yo no tengo una visión, un sueño de Dios, ¿o sí? Lo tienes en el libro ahora. Tú quieres una visión y yo sé que la Biblia dice, por falta de visión mi pueblo perece. La palabra visión no es que tú veas algo. La palabra visión ahí traducida básicamente es por falta de preceptos. Mi pueblo ¿qué? Perece. Ya tenemos su precepto, tenemos sus líneas, tenemos sus parámetros. Entonces, para seguirlo ¿qué? Para seguirlo a Él.
Y hay preguntas honestas. El viernes estaba en el hospital de Moffitt visitando a un hombre de 40 años de edad con 2 niñas pequeñas y cáncer terminal. La hermana me pregunta, que viajó de North Carolina para ver a su hermano y su hermana me pregunta referente al amor o entender a Dios. Porque un padre de 40 años con 2 niñas, una de 7, otra de 2 años, está pasando por esto. El joven cristiano que su sueño era graduarse de medicina, no para ser un doctor en la ciudad, sino para ir al fin del mundo y ser útil para llevar a Cristo. ¿A través de qué? De su medicina. Él se graduó de doctor y a los 3 meses fallece. Eso no hace sentido y no podemos tratar de hacer sentido a las cosas de Dios. Porque dice, hoy vemos por qué, por espejo, pero un día veremos qué, cara a cara. Y por eso el mensaje siempre va hacia quién, hacia la cruz. Porque la cruz no hace sentido para nosotros. La cruz es cuando pensamos en alguna injusticia o que merecemos algo. Jesús, Dios mismo, siendo perfecto, fue injustamente culpable, crucificado por nosotros. So, cuando te sientas que hay injusticia en tu vida, pon tus ojos ¿qué? En la cruz. Porque entonces en la cruz no hace sentido para nosotros, pero eso fue el plan que Dios escogió desde el comienzo, desde Génesis, para enseñarnos que nos amaba tanto que Él estaba dispuesto a dar a su propio Hijo, Dios mismo encarnado, a morir ¿por quién? Por nosotros. Pero aún a veces actuamos como los sacerdotes. Eso no es suficiente. Eso no es justo. Entonces Dios después los confronta y los reprende. Y si usted cree que el capítulo 1 es fuerte, no lean el 2 y el 3 porque entonces no van a venir los próximos 2 domingos, pero Dios nos quiere hablar a nosotros. ¿Sabe que la disciplina es buena? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Y ahora de adulto, ¿verdad? Ningún niño dijo amén. ¿Saben que el dolor es bueno? Ahí no hubo tanto amén. El dolor es bueno porque el dolor te indica que hay algo malo. Porque si te quebraras un hueso y no te duele, eventualmente el pie va a quedar ¿qué? ¿Cómo va a quedar? Cuero. Entonces el dolor es bueno porque te indica algo. Entonces cuando Dios nos habla a nosotros y nos hiere a nosotros es porque Él quiere trabajar en qué. Él quiere, la disciplina es para restauración. Esa es la idea. Él reprende a los sacerdotes y le dice, porque menospreciaron el altar de Dios. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros sacerdotes que menospreciaréis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le será grato o te recogerá de benevolencia? Dice Jehová de los ejércitos. El versículo 9 dice, oren, arrepiéntanse para que yo tenga que piedad sobre quién, sobre vosotros. Israel no solamente falló y fallamos en ser recíprocos al amor de Dios, sino también somos a veces irrespetuosos en no darle la honra a quién, a Dios. La única respuesta de acuerdo al amor y santidad de Dios es el temor a Dios. Y el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino la reverencia. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto y la reverencia a quién, hacia Dios. El altar aquí se compara como una preparación, una cena que Dios nos hace a nosotros y nos invita como un símbolo de relación, de compañerismo, de amistad, de hospitalidad. Pero ellos vienen con una actitud como si nada, no big deal. No sé ustedes, pero mientras más fancy o mientras más
caro sea el restaurante, más te exigen ¿qué? Vestimenta. Por lo menos casi todo restaurante te dice no zapatos, no camisa, no servicio. Algo así dice más o menos. Entonces, Dios los confronta porque aún los sacerdotes ofrendan o ofenden que Dios le está menospreciando y es confrontado ¿por quién? Por ellos. Voy a dar en el próximo punto voy a explicar a qué se refiere con estos animales enfermos. ¿A qué se está refiriendo aquí? Y le está diciendo, vete, preséntale a tu rey y dile a tu rey que, y dale esto a tu rey, lo que él te está pidiendo. Dale a tu esposa las sobras de tu comida. Sí. Ordena a tu restaurante, la tiene frente a ella y dice, deja, lo que quede aquí yo te lo voy. ¿Te lo voy a qué? Te lo voy a dar. ¿Ok? Llega tarde continuamente a tu trabajo. Pinta la casa del color que tú quieras sin consultar tu HOA. ¿Ok? A ver la multa que te van a dar. Okay. Paga los taxes que tú quieras. O paga cualquier cuenta que tú quieras. Simplemente envíale a la agua o a la electricidad lo que tú piensas que es correcto. Especialmente estos últimos 3 meses. Okay. Entonces, pero a Dios lo tratamos así. Yo creo que esto es lo que Dios más o menos se merece. Él comprende mi situación. Escríbele así a tu compañía de electricidad. Si yo la comprendo. ¿Qué pasó? Estoy en Santo Domingo de nuevo. Y me crié yo y en Baní se iba la luz. Creo que un día sí, un día no. Era bueno porque cuando era pequeño era bueno para jugar a esconder. Entonces hay una segunda forma en que menospreciamos a Dios. Menospreciamos la ofrenda de Dios. Dice, yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque de donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El versículo 12, pero vosotros la profanéis cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Es como que despreciamos todo lo que Él nos ha dado. ¿Viste? La iglesia, uno de los problemas más grandes de la iglesia, discute cuánto le debemos dar a Dios. Y quiero ser cuidadoso porque especialmente con los falsos profetas que pide. No. Es bien cuidadoso. ¿Por qué cuidadoso? Porque el 100% para aquel que entra en su vida, ¿es de quién? Es de Dios. Entonces, la pregunta básicamente aquí sería, ¿en qué te hemos fallado? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú le des a Él? Hay principios escritos en la Biblia. Porque a veces utilizamos aún lo que llamamos ofrenda de Dios para ayudar al necesitado. ¿Me están siguiendo? Eso no es una ofrenda a Dios. Eso es como usted digo que yo pertenezco a YouFed, un ejemplo. ¿Ok? Pero yo le envío, o yo pertenezco, ¿cuál es este más caro de aquí? LA Fitness, el Bougie gimnasio. Yo pertenezco al LA Fitness, pero le envío el cheque a YouFit, porque YouFit es más que, es más económico, me sale más barato, pero usted piensa que todavía es miembro de LA Fitness. Entonces nosotros manejamos el dinero de Dios de acuerdo a como nosotros pensamos que es correcto manejar el servicio. No, pastor, el diezmo yo se lo doy a los pobres. Eso no es el diezmo. Eso es una ofrenda ¿para quién? Para los pobres. ¿Me están siguiendo? Calculamos aquí para las cosas de Dios como que, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. ¿Okay? Pero trabaja 40 días en un trabajo que si hablan mal de usted o la promoción, pero se lo aguantan a sus empleados y a sus jefes. Seguro que la iglesia está llena de hipócritas porque todos fallamos aquí. Pero uno no viene a la iglesia a ver a los otros, no viene a alabar y adorar a Dios. Se te rompe un brazo y dice, no, yo no voy al hospital porque los seguros roban el dinero. No, ¿tú vas a qué? Al hospital porque tú tienes una necesidad de quién, de Dios. En el hospital física, aquí es espiritual. Ellos estaban enfocados en su situación y circunstancias, en sus propios intereses. Y aunque habían decorado ya sus hogares, como en el libro de Ageo,
que lo tenían todo, aún entonces como pusieron el templo, pero aún lo hacían religiosamente. Si nuestro corazón es frío para las cosas de Dios, entonces le daremos siempre ¿qué? Las obras. Y mire cómo no hemos ido enfriando. No he visto las últimas estadísticas, no sé. Pero creo que fue en el 2000 años, en el año 2000. Yo no soy tan viejo, en el año 2000, no 2000 años. El 18% de los llamados cristianos daba por lo menos sus primicias a Dios, su primera parte de su diezmo. 2000, y creo que fue antes del 2000. La última estadística que yo vi, no sé cuándo fue, si fue hace 10 o no sé cuántos años atrás, es 2.5. ¿Estamos mejor o peor que antes? Yo creo que estamos mejor económicamente la mayor, por lo menos en Estados Unidos. Por lo menos vivimos en mejores casas. Guiamos mejores carros. Y es que nos olvidamos realmente que antes había carros con aire acondicionado y sin aire acondicionado. Que antes había carros de plástico. Que tú te sentabas, a veces yo cocinaba los huevos ahí, cuando no me estaba el sartén, tan caliente que era. Ahora nos quejamos si el aire enfría mucho, ¿no? Pero antes no había aire acondicionado en muchos lugares. Hemos ido progresando nosotros económicamente y nos damos ¿qué? Cuenta de lo mucho que nos ha bendecido ¿qué? Dios. Mateo 6:31 dice, donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Tristemente el pueblo estaba haciendo las cosas ¿qué? Religiosamente. David lo expresa en 1 Crónicas 21, dice, ¿dónde dice que Dios es más que ofrendas baratas? Que Dios vale lo primero, mejor nuestro. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las promesas de que de todos tus frutos. No, si es visita, perdonen que estoy siempre yendo por versículos, porque esto no es acerca de que de tu corazón. Y Dios te va a bendecir increíblemente. No estoy diciendo esto para que des, porque hay muchos falsos maestros que lo usan de mercadeo. Cuando digo mercadeo, básicamente, si tú le das a Dios esto, Él te lo va a multiplicar 10 veces. Eso es tremendo negocio. Si fuera así, yo digo, oh, tremendo, pastor, ¿cuánto le debo dar? O sea, si alguien me dice a mí, dame $100 y te voy a dar 1000, yo se lo doy. Si le creo. Y eso es lo que usan para hacer mercadería de ustedes. Yo no estoy hablando de que le des para que ya Él nos dio todo. Tenemos primeramente vida eterna, aun si tuviéramos que pagar renta por el aire que respiramos. Hágase un momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted se quedó unos segundos sin respirar y se empieza a desesperar? Si sufre de asma o si juega algún deporte y le da un codazo y para de respirar. Esa es la bendición de ¿quién? De Dios. Entonces Dios concluye con una advertencia de maldición usando al rey como ejemplo. O sea, ¿cómo podrían ellos esperar que Dios extendiera su gracia sobre ellos mientras ellos lo insultaban con sacrificios inaceptables? A veces las damas entienden esto más que nosotros los hombres porque nosotros somos analfabetas emocionales. Amén. Era para las mujeres, no era para los hombres. ¿Ok? ¿Estoy correcto, hermana? Es que no entiende, él no entiende cómo me hiere, aún a veces tratando de hacer ¿qué? Lo bueno. Y es porque realmente no entendemos a las mujeres. No, honestamente. La conferencia que damos, la mujer tiene un idioma diferente porque normalmente recuerden que el cerebro de ella es como un espagueti. El del hombre está en serio. Por eso ya no se ponen histéricas, se ponen históricas. Porque ellas pueden conectar desde un punto en el cerebro a lo que el mismo error que cometimos 5 años atrás a las 3:30 de la tarde. Porque conectan, que los hombres no conectan. Entonces no la entendemos. Porque son emocionales, pero la razón que Dios exalta al rey David, que si este es un hombre del corazón de ¿quién? De Dios. Porque él entendía el corazón de ¿quién? De Dios. Y eso es lo que estoy tratando de
en lo que pueda llevar al corazón de que entendamos el corazón de Dios, el amor de Dios para quién, para con nosotros y que no hagamos actos religiosos. A veces podemos salir, no lo decimos con la boca, pero podemos salir de la iglesia y decir, wow, por lo menos le dediqué una hora a Dios hoy en la iglesia. Hoy llevo 5 domingos corridos yendo a la iglesia. Wow, Dios debe estar bien contento conmigo. O sea, no lo decimos, pero si somos honestos muchas veces como que nos sentimos mejor. Y es porque realmente no entendemos que todo le pertenece a Dios, que somos de Dios y que si venimos a la iglesia es porque Dios nos permite venir a la iglesia. Algo es un acto de adoración. ¿Para quién? Para, como él dice, gracias Señor, que pude ir a tu casa. Gracias que pude exaltar y glorificar que tu nombre, porque hoy día hay personas que no pueden ir a la iglesia. Hay personas que están en guerra. Hay personas que son prisioneros de terroristas. Gracias Señor. Regresa al versículo 14. Y la pregunta que nos hacemos entonces, ¿le estamos dando lo mejor o estamos también menospreciando su gloria? Su gloria. Cantamos el gran yo soy. Y muchas veces realmente, ¿sabes lo que eso significa? Eso es todo lo que tú necesitas, el gran yo soy. That's it, eso es todo. Cuando Moisés dice, tengo que ir donde Putin, donde Maduro, ya Fidel murió, no sé ni quién está, donde a decirle que liberte a su pueblo. Yo, a los 80 años, pastor de ovejas, retirado, ya estoy recibiendo el seguro social, ¿y tú quieres que yo comience a trabajar de nuevo? Y vaya donde el líder, porque esa es la realidad de la vida. Eso es lo que le está diciendo en este pasaje cuando llama a Moisés que vaya donde el faraón. ¿Me están siguiendo? Y él dice, pero ¿quién me está enviando? Y dice que yo soy el que soy. He is who is. Por eso en Jesucristo, en el libro de Juan, de uno de mis evangelios favoritos, básicamente dice, yo soy ¿qué? El pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Eso es lo que el yo soy significa. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra eso dice la Biblia? That's all you need, eso es lo único que tú necesitas, el I am. Salmo 23, con el versículo 1 lo tienes todo. ¿Jehová qué? ¿Es tu pastor? Entonces, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Entonces, ¿por qué te preocupas por el mañana o por el hoy? Y no el hoy yo, sino el hoy. ¿Ok? No te preocupes por mí, ni por el hoy. Porque Jehová es tu pastor. Jehová te ama. Jehová envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados. No hay explicación para ciertas cosas que hace Dios. No hay sentido por qué se lleva a este joven doctor. Que él iba a servir a él por años y glorificar su nombre. No lo entendemos. Su novia, la cual, cuando le dijeron que él tenía un cáncer terminal, aún se casó con él. Entonces ella vino y estudió medicina para continuar el sueño que él había comenzado. Pero no hubiera sido mejor que fueran ambos juntos. No hubiera sido más provechoso. Pero un día cuando lleguemos al cielo entenderemos el plan perfecto de quién. De Dios. Yo por lo menos entiendo el del apóstol Pablo, porque ya sé la historia final. Yo entiendo entonces el de José, porque él fue cancelado, porque ya tengo la historia final. Pero hay cosas que yo no entiendo. Pero entonces puedo confiar en el amor de quién. De Dios. Por el acto que él hizo por quién. Por mí. Por su provisión pasada, presente y futura. Porque él ya lo dice que en su palabra. Puedo confiar que en su amor, porque si dice la palabra que si aún nosotros siendo malos, a nuestros hijos le damos lo mejor que más Dios a sus hijos. Había un padre que perdió a su hija, una enfermedad crónica. Y le escribió una carta y decía así:
Te amé antes de haber nacido. Antes que pudieras hablar, entender o ver. Te amé cuando empezaste a sonreír. Cuando abriste tus ojos. Cuando sostenías mis dedos. Y cuando te vino esta enfermedad trágica, la cual ya no podías ver, no podías sonreír, ni hacer ruidos. Cuando tu cuerpo se convirtió como si tus huesos fueran pretzel, dicen en inglés, como fideos. Y me di cuenta que ese amor que te tengo a ti es el amor de Dios. Que nos amó antes de nosotros haber nacido. Antes de poder ver, antes de poder entender, antes de poder caminar mano a mano con Dios. Y aún en nuestras aflicciones, cuando nuestros cuerpos están en pecado, aun cuando nuestro cuerpo no puede hacer nada, Él nos amó. Dicen que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y la pregunta que hago es la pregunta que le hace Dios indirectamente a los sacerdotes. ¿No merece Dios toda nuestra honra, nuestra gloria? Y no importa dónde tú hayas salido, lo que estés pasando, no estamos aquí por casualidad. Porque Él tiene un plan para la vida de aquellos que han confiado en Cristo como Señor y Salvador. Él merece toda honra y toda gloria. Padre, Malaquías era tu pueblo. Hoy en día nosotros somos tu pueblo. No los judíos. Tu pueblo en Cristo. Tu palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, les dio el poder de ser ellos, hijos tuyos. Tu pueblo. Somos tu nación ahora. Y aún Israel hay promesas, pero Israel es el reloj del futuro. Y es un ejemplo donde tú bendeciste todas las naciones a través de ellos. Pero es porque Cristo nació y murió por nosotros. Padre, que hoy tú nos has hablado a nuestros corazones para entender que tú nos amas desde antes de la fundación, así como escogiste a Jacob. Que tú nos amaste cuando no podíamos ver, cuando estábamos ciegos en nuestros pecados, cuando estábamos en el fango de este mundo. Tú nos amaste porque éramos buenos. Tú nos amaste porque eso es quien tú eres. Y hoy no entendemos todo. Hay cosas que no se pueden explicar. Pero sí podemos ver tu amor para con nosotros. Que no seamos ciegos, que no busquemos excusas como los sacerdotes. Que nuestra relación contigo no es una relación de obras o de religiosidad. Es una relación que es recíproca. Amor para contigo, Señor. Que te entreguemos lo mejor. Si ya te entregamos nuestra vida, dice tu palabra, que no escatimó a su propio Hijo, ¿qué más nos va a dar? Tú nos diste tu Hijo. Tú diste lo mejor de lo mejor. Tú no diste uno de tus hijos. Tú diste el único hijo que tú tienes. Y Padre, si yo como padre, aún teniendo 6, yo no estoy dispuesto a dar uno por mis enemigos y aún menos por mis amigos. Siendo tus enemigos, tú diste a tu hijo.
Por eso es la única religión que no podemos hacer nada para alcanzar y ver tu gloria. Porque tu gloria vino a este mundo en carne y se llamó Jesucristo, el Cordero Perfecto. Si tú diste lo mejor, nuestra única respuesta hacia ti, Señor, es aquí, heme aquí, úsame, envíame. Haz lo que quieras hacer en mi vida. Porque yo sé que tú me amaste, porque tú tienes un plan perfecto. Y aunque no lo entiendan, que no haga sentido, humanamente hablando, puedo confiar. Porque tú me amas. Y ahí mirando, todos orando. Nos ponemos en pie. Yo no sé dónde tú estás hoy día espiritualmente. Si alguna vez le has entregado tu vida a Cristo y si no estás seguro, entonces la pregunta entonces es que asegúrate. En otras palabras, es casi imposible abrirle tu corazón a Cristo y que Él no empiece a trabajar en tu corazón, porque es una relación interna en tu vida. Y la pregunta es que evita que hoy día esté Cristo, que ha hablado tu corazón. No puede entrar y decir, Señor, heme aquí. Gracias por amarme como me amaste. Perdóname porque a veces somos, incluyéndome, como estos sacerdotes. Y nos excusamos